Muy buenas tardes, compañeros y profesor. En el presente video vamos a hablar sobre la epistemología genética, el objeto y su método. El grupo de trabajo está conformado por la compañera Mari Daniela Jaimes Pérez, Claudia Milena Beltrán Escalante y Miguel Ángel García Rojas. El contenido del video, primeramente vamos a hablar sobre la epistemología genética como ciencia, el método genético en epistemología, la epistemología psicológica, las interpretaciones epistemológicas y el análisis genético, el desarrollo mental y permanencia normativa, equilibrio y límite y por último las conclusiones. El objetivo de esta exposición es profundizar sobre el objeto de la epistemología genética y sus métodos para encontrar soluciones. También hablaremos sobre cómo el sujeto desarrolla su actividad cognitiva a través del objeto y algunos ejemplos matemáticos relacionados a esta teoría. Bueno, ¿qué estudia la epistemología genética? La epistemología genética estudia el conocimiento, ¿sí? El origen, cómo se produce el conocimiento, su génesis. También estudia la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, para construir conocimiento y la validez del conocimiento. La epistemología genética plantea que los científicos construyen teorías y esas teorías explican las teorías científicas como lo hacen los niños. Piaget, en el desarrollo de esta teoría, él se planteaba tres preguntas. La primera era cómo el sujeto pasa de un menor a un mayor conocimiento, ¿sí? De un conocimiento menos válido a uno más válido. La segunda pregunta es cómo construimos el conocimiento. Y la tercera pregunta era cómo se originan las categorías básicas del pensamiento. Esas categorías son como por ejemplo el espacio, el tiempo, el objeto, etc. Y el objeto de la epistemología genética es el sujeto epistémico. ¿Quién es ese sujeto? Bueno, es aquel que construye estructuras de una manera activa y usa los mismos mecanismos que el científico. Ese sujeto epistémico es estudiado desde dos dimensiones. La primera dimensión es la ontogenética, que es la que se encarga del estudio a nivel individual. Y la segunda dimensión es la filogenética, que es la que se encarga de estudiar a nivel especie, a nivel grupal. Bueno, ahora hablaremos del método genético. Este método es de gran importancia para los científicos, educadores y psicólogos, ya que permite buscar las causas de un proceso. El método genético se enfoca en el origen de un proceso aplicado. El método genético está constantemente planteándose cuestiones como cuándo, por qué, cómo, y a través de estas cuestiones llegar a un conocimiento válido. El método genético estudia el desarrollo de los hechos, los procesos y fenómenos educativos en el transcurso de su evolución. Busca la génesis de los acontecimientos, es decir, los antecedentes. Incluso un ejemplo puede ser el postulado Cleves, que nos dice, dados un centro y un radio, se puede trazar una circunferencia genética. Esta se puede interpretar como una etapa genética debido a que se trata de un conocimiento que no todo sujeto pensante posee y conviene. Ahora, la estructura del método genético está dada por el conocimiento del sujeto y la anatomía comparada. En el conocimiento del sujeto tenemos la estructura histórico-crítico, que es la que proporciona conocimiento de las etapas. Y está la estructura sociológico-crítico, que supone que hay un grado de deformidad que pasa por la realidad. Ahora, la estructura de la anatomía comparada, que es el estudio de una anatomía mental y la comparación de diversas estructuras. Hay dos formas de anatomía comparada. La primera es el conjunto de datos entre la misma clase, categorías con el mismo parentesco. Y la segunda es el método embriológico, que es la comparación de los estados más elementales de desarrollos ontogénicos. Muy buenas tardes a todos. Ahora vamos a hablar de la epistemología psicológica, de cómo la epistemología psicológica se puede entender desde dos sentidos, es decir, partiendo de una reflexión del conocimiento o sobre el conocimiento. Uno de esos sentidos es el psicólogo sujeto, que se entiende como esa capacidad de representar los objetos, y el otro es el psicólogo objeto.
Tenemos como autor importante a Federico Enríquez, que como matemático italiano fue reconocido por sus aportes tanto en geometría como en álgebra, y puntualmente en la epistemología, él se encarga de mostrar una serie de limitaciones que surgen o son el resultado de una psicología estrecha que ha estado influenciada previamente por la epistemología. Entonces, todas estas limitaciones plantean para él un objetivo puntual, que es poder construir una epistemología inferior. Federico funda su sistema o se basa en tres características, en la sensación, la asociación de ideas y la abstracción. Ahora, él parte de un cuestionamiento o una pregunta que es ¿en qué consisten esas operaciones psicológicas que conforman la lógica? Entonces, él en su estudio, al finalizar, logra decir que consisten en una serie de tanto asociaciones como disociaciones de manera psicológica que están en la capacidad o en el sujeto que tiene conciencia y tiene voluntad para poder formar operaciones lógicas de manera fundamental como crear nuevos objetos de pensamiento. Por otra parte, tenemos al autor Ferdinand Gosset que nos habla de la lógica como esa física de cualquier objeto y que se apoya en una realidad psicológica. Como ejemplo puntual tenemos el principio de inducción matemática que se apoya en los axiomas de Peano. Para cerrar, sobre la cuestión epistemológica podemos afirmar que es la génesis o las operaciones de este conocimiento. Muy bien, ahora continuamos con el conocimiento de cómo se construye, ¿no? Entonces, tiene tres facetas o tres perspectivas, la primacía del objeto, la primacía del sujeto y la indisociación entre el sujeto y el objeto. Al hablar de esta indisociación nos referimos a que el sujeto y objeto están en una relación continua, es decir, se analizan de forma conjunta. Y para ello hay dos tipos de soluciones, las no genéticas y las genéticas. Hablamos de soluciones no genéticas a aquellas que parten de una hipótesis que es verdad y que se apoya en la realidad y que también tiene una estructura a priori propiamente hecha por el sujeto. Ahora, las genéticas vienen a ser ese tipo de transformación o interpretación que se da en el mismo conocimiento. Tenemos el realismo por una parte y el empirismo. El realismo nos habla de defender esas teorías científicas que proporcionan el conocimiento o una estructura de la realidad. Y el empirismo, por su parte, ya es una teoría filosófica que se enfatiza en la experiencia, es decir, en la evidencia que desarrolla el sujeto. Por otra parte, tenemos aquí el apriorismo. El apriorismo nos habla de una doctrina epistemológica que le da mucho más valor a ese conocimiento de lo sensible e de lo inteligible. Y el pragmatismo le da valores a esa utilidad social, ese beneficio o el servicio que presenta. En la indisociación tenemos la fenomenología, que es el estudio de los fenómenos, que son experiencias propias de la conciencia del sujeto. Y el relativismo, que ya es una postura que niega pues la existencia de una verdad absoluta. Y muy bien, a continuación tenemos el desarrollo mental y normativo. Este desarrollo parte de un análisis genético que tiene como predecesora la acción que fundamenta ese pensamiento. Ese pensamiento se encarga de la composición de un conjunto de operaciones que se caracterizan por ser coherentes. Ahora, parte de un problema desde la verdad lógica y de la génesis que busca generar un resultado de conexiones que sean entre eso virtual y actual. También en el desarrollo mental hay un equilibrio y ese equilibrio presenta dos tipos de sistemas, el sistema que conocemos mecánico y el sistema real. Si hablamos de este sistema mecánico, estamos hablando de trabajos virtuales que son productos de una composición. Y si hablamos de un sistema real, hablamos de esa composición entre movimientos donde se busca insertar lo real en un conjunto de transformaciones. Y la acción formadora que fundamenta este desarrollo mental es generar posibilidades. ¿De qué tipo? De la repetición efectiva como de las nuevas composiciones. Repetición efectiva, es decir, ya se conoce esta situación y las nuevas composiciones es la construcción de una nueva estructura mental. Y finalizamos con un ejemplo en el que el niño empieza a desarrollar ese concepto de suma, por ejemplo, cuando se le da un conjunto de objetos A con un conjunto de A' y empieza a asociar eso que es un todo, que es un resultado de juntar esas dos partes. Entonces el niño empieza a desarrollar de manera cognitiva ese proceso de concepto de suma. Buenas tardes, yo les voy a explicar equilibrio y límite. Primero que todo, ¿qué nos cuestiona? Entonces, puede considerarse que todo incremento de los conocimientos en el desarrollo psicológico
tiende hacia un límite? Bueno, pienso que el conocimiento llega hasta donde tiene que llegar y no más allá, y pues no podemos tampoco aspirar como a obtener respuestas técnicas para algunos problemas que la comunidad científica no ha resuelto o que ni siquiera se ha llegado a plantear, ¿sí? También tenemos un segundo interrogante que es ¿a qué conducen las investigaciones de la psicología genética? Bueno, estas nos conducen a explicarnos cómo se construyen las inclusiones y los conceptos de espacio, número, orden, etc. Es decir, las operaciones lógicas y matemáticas. Seguidamente tenemos la ley de sucesión. Esta se caracteriza como por encaminarse hacia un estado de equilibrio reversible a partir de un estado inicial de irreversibilidad y no composición. Tenemos al autor Hoesby. Él dice que el sujeto solo se conoce por intermedio del objeto y este solo se conoce si el objeto respecto de su actividad como un sujeto. También tenemos dos tipos de límite, que es el límite parcial y el límite general. El límite parcial, este es como en consecuencia provisorio o relativo al corte momentáneo de un sector especial de conocimiento. Y el límite general, este nos constituye como la determinación del conocimiento en su totalidad con la elección de una o varias de las hipótesis globales. La epistemología. Bueno, toda epistemología supone a su vez como un círculo y la extensión de este círculo será la garantía como de una mayor coherencia interna, ¿sí? Seguidamente tenemos la teoría del fundamento de la matemática, como lo podemos ver. Este consiste como en un conjunto de operaciones constitutivas en la que se sustenta la matemática, ¿sí? Y pues también podemos decir que a su vez son percibidas por la conciencia ingenua, pero son analizadas sistemáticamente por la reflexión crítica. Seguimos acá con el análisis genético. Bueno, este análisis genético se apoya necesariamente en un sistema de referencia formado por las ciencias y este sistema de referencia generaliza como la explicación genética del conocimiento en su totalidad. Bueno, ya pues como mi postura personal, yo estoy a favor del método genético, ya que con él es posible como buscar las causas del proceso de conocimiento y también me gusta porque tiene como esa aplicabilidad en contextos del entorno desde su utilización por científicos hasta los educadores y psicólogos. Y pues también, además, como que contribuye al estudio de actividades que empiezan a desarrollar los niños en su medio, como caminar o leer. Ahora tenemos las conclusiones. Primero, bueno, el objeto de la epistemología genética es vincular la validez del conocimiento con el modelo de su construcción, mostrando que la forma en que se obtuvo el conocimiento afecta su validez. La segunda conclusión es que se entiende que el sujeto pasa de un menor a mayor conocimiento al explicar el desarrollo de la inteligencia, puesto que este desarrollo se concibe como un proceso progresivo de estructuración. Y nuestra tercera conclusión es que el método genético es el que busca la causa o el origen del proceso de conocimiento, siendo importantes por tener aplicaciones en el descubrimiento de actividades como leer, recordar o caminar. Y por último, tenemos las referencias bibliográficas donde obtuvimos la información para nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.